Hola a todos una vez más, bienvenidos a Psicodescubrir. Yo soy Nayeli Vázquez y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que se confunde mucho. La diferencia entre ansiedad y miedo. ¿Me acompañas? Es muy común que confundamos la ansiedad con el miedo, porque parecen ser casi lo mismo. Sin embargo, tienen como diferencias importantes y el hecho de que tú conozcas si realmente estás ansioso o tienes miedo es algo que te puede ayudar tanto si necesitas acudir a terapia o si necesitas identificar lo que estás sintiendo porque tu terapeuta te lo pidió o simplemente para que conozcas la diferencia entre estas dos cosas que solemos confundir. Recuerda que todas las emociones provienen del cuerpo, es decir, es una reacción del cuerpo. Cuando tú sientes algo que te puede hacer daño, entonces tu cuerpo reacciona, tu cerebro reacciona y se pone en un modo de lucha o huida. Entonces empieza a mandar, por ejemplo, más sangre a las piernas, a los brazos para poder luchar y deja de presentar como algunas otras funciones que en ese momento no le sirven. El miedo es una emoción ante el estímulo que cuando el estímulo desaparece o corres o luchas contra él o cual sea la reacción que tu cuerpo tenga, desaparece. Entonces el miedo se va a acompañar siempre como de un contenido o un estímulo. Ahora, la ansiedad no es así. La ansiedad proviene de un estímulo que tú estás creando en tu propia mente. Es decir, es un pensamiento acerca de algo que podría representar un peligro, pero que muy probablemente no existe. Las respuestas fisiológicas también son distintas. Mientras el miedo te pone en una lucha o huida, la ansiedad tiende a paralizar. Te voy a poner un ejemplo para que quede muy claro. El miedo sería si tú ves a lo mejor a una persona en la calle que crees que te puede hacer algún daño, entonces tu cuerpo se pone en lucha o huida, entonces empiezas a decidir qué hago, corro o me paso del otro lado de la banqueta o le doy un empujón cuando se acerque, ¿ok? Entonces cuando pase ese estímulo, el miedo va a desaparecer, o sea, vas a sentir como que empiezas a respirar. La ansiedad, por otro lado, es, por ejemplo, si tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, quien tú quieras, salió de tu casa, se le acabó la batería del celular y por alguna razón no has logrado localizarlo o localizarla en varias horas. Entonces tu cerebro comienza a hacer una historia. ¿Qué tal que lo atropellaron? ¿O qué tal que esté en el hospital y no se pueden comunicar conmigo? ¿O a lo mejor se cayó el edificio donde estaba? Y entonces tu mente empieza a generar muchos pensamientos que te dejan quieto en el lugar, porque a fin de cuentas no vas a salir corriendo a buscarlo o no vas a empezar a marcar a todas las... a todos los hospitales en ese momento, te deja paralizado y en realidad no existe este estímulo o no sabes si existe. Cuando llega la persona, la ansiedad parece desaparecer, sin embargo, por momentos regresa y tu mente dice, ay, bueno, ya llegó, pero ¿qué tal si le hubiera pasado esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? Necesito buscar un plan de acción para poder comunicarme con la persona o lo que sea. Entonces, la ansiedad no desaparece al llegar la persona o al no cumplirse ese pensamiento, sino que empieza a generar más y más y más pensamientos. La ansiedad generalizada es cuando sientes ansiedad por todo lo que está sucediendo a tu alrededor y por muchas razones distintas. Y es ahí donde tienes que poner mucho cuidado. Si sientes miedo ante un estímulo y ese miedo se va, bueno, no tenemos que tener más cuidado que el normal porque ese estímulo nos está provocando un miedo y una reacción. Entonces hay que cuidarnos del estímulo. Sin embargo, si tú estás sintiendo ansiedad durante mucho tiempo, entonces es momento de acudir a un profesional. Espero que con esto ya te haya quedado más clara la diferencia. Recuerda que si tienes alguna duda, me puedes mandar un mensaje a cualquiera de mis redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Acuérdate que por ahí también está la página de internet psicodescubrir.com, donde hay muchísima información o donde puedes encontrar mis datos de contacto en caso de que requieras
alguna terapia en línea o presencial, o quieras buscar mucha información acerca de este y otros temas, ahí en psicodescubrir.com, date una vuelta. Te dejo, ya me voy. Cuídense mucho.